pasemos de ser sociedades locales a ser sociedades globales. Y la otra es que pasemos a ser sociedades inmediatas. Hoy todo lo tenemos en tiempo real. Y el sistema nervioso de esta nueva era es la conectividad. Que se aprende más de las veces que fallamos que de las veces que acertamos. El chiste es que nuestros fallos pues no sean constantes y no sean grandes. Por eso te decía el siempre dimensionar cuál es tu peor escenario a la hora de tomar una decisión para que sea algo que tengas consciente y que puedas reaccionar. Entre mejores elementos tengas para tomar una decisión, menos errores vas a cometer. Y lo ideal es que esos elementos te lleven a que casi sea de sentido común tomar o no tomar la decisión. Entonces ahí es donde tú tienes que ver la implicación que tiene para el contexto en general. Bienvenidos a Crezcamos como los Grandes, un espacio donde nos juntamos los jóvenes a escuchar las experiencias y los consejos de los más grandes para seguir sus pasos y crecer como ellos lo hicieron. Yo soy Tomás Karam y espero que a través de las entrevistas que haga puedas aprender cosas para aplicar en tu día a día. Ahora sí, comenzamos. Estudió Administración de Empresas en la Anáhuac y desde muy joven entró a trabajar a las empresas de su papá, pasando por diferentes cargos y adquiriendo diferentes experiencias. Actualmente es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, teniendo a diversas y enormes empresas a su cargo. Una persona que desde pequeño vivió de cerca el mundo corporativo y empresarial de grandes ligas, observando a su papá, el ingeniero Carlos Slim Helu. Y todo lo aprendido lo lleva a cabo hoy, jugando un papel sumamente relevante. Padre de 4 hijos, apasionado de la Fórmula 1 y DJ en sus tiempos libres. Carlos Slim Domit, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto y qué placer tenerte aquí. No, gracias a ti, Tomás, y felicidades por este podcast que estás haciendo y pues por estar buscando que los chavos se entusiasmen con historias de gentes, bueno, aprendiendo nada más de lo cierto, sino también de los errores y de la experiencia que hemos podido adquirir en todos estos años. Así que es un placer estar contigo en tu podcast. Muchísimas gracias. Mira, me gustaría arrancar un poco esta conversación. Sabemos que estás a cargo de muchísimas empresas, de muchísimas actividades, pero me gustaría que nos ilustraras un poco cómo es el día en la vida de Carlos Slim. Bueno, pues mira, depende qué tenga ese día, pero generalmente, pues en las mañanas estoy con mis hijos antes de que se vayan a la escuela. Entonces, bueno, trato de hacer ejercicio en las mañanas. Después, pues depende qué tenga en el día. Muchas veces mi actividad está principalmente aquí en la oficina con reuniones de trabajo, pudiendo pues interactuar con los equipos en distintas actividades. Si no tengo comida, que trato de no tener muchos compromisos, a menos que sean necesarios, trato de ir a comer a mi casa con mi familia. Me regreso a la oficina, salvo que tenga reuniones en algún otro lado. Y bueno, pues más o menos así es un día normal, vamos a decir, de trabajo, aunque pues bueno, nunca es tan estable como suena. Actualmente eres presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, pero tú entraste a trabajar al grupo desde pues hace muchísimos años. Cuéntame un poco cuándo entras por primera vez a Grupo Carso y cómo has ido avanzando. Pues mira, desde muy chico hemos estado muy, muy activo en distintas actividades, sobre todo cuando estudiaba en vacaciones de verano y eso, pues muchas de ese periodo lo hacía trabajando, ¿no? Desde muy pequeño acompañando a mi papá y bueno, pues encargándome cosas mientras estaba trabajando. Y después estuve un tiempo pues entré a Sanborns a trabajar en el área de mayoreo, ¿no? Que es un área en donde la actividad principal pues es tanto la producción en ese entonces de dulces, chocolates, cremas y tratamientos, como la venta en distintos canales, no nada más en las tiendas, sino, pues, como lo dice el nombre, en canales de mayoreo. Después seguí haciendo otras actividades creciendo dentro de Sanborns. Entré como director de Sanborns en 94, ¿no? Por diciembre de 93, prácticamente 1994. Y bueno, después, sí, desde la privatización de Telmex, que entramos a administrarla en 1991, pues ha estado muy involucrado, no en puestos en específico, pero sí en
muchas actividades dentro del proceso de transformación que ha tenido y bueno, que hoy pues es una empresa pues fundamental para la conectividad de nuestro país, ¿no? Ahora sí que estuviste como en diferentes empresas, experimentando, ¿no? Pero ¿en qué momento te das cuenta de que realmente era lo que te gustaba? Sí, mira, muchas veces cuando sales de la universidad, incluso ya hasta en algunos años, cuando tienes algunos años de trabajo, todavía no sabes muy bien a qué te quieres dedicar. Fue un poco lo que me pasó a mí y el haber podido tener contacto. Yo creo que lo importante pues es probar actividades, ¿no? A final de cuentas, pues puede haber alguna actividad que te guste mucho, pero en todas las actividades, aun cuando sean actividades que te gustan, pues vas a tener que hacer cosas que te gustan y otras que no, ¿no? A ver, a lo mejor te gusta mucho el marketing y las ventas y tal, pero para poderlo hacer, pues tienes que también llevar pues controles contables o administrativos que a lo mejor no te gustan mucho. Entonces, a final de cuentas, lo importante es el complemento de la actividad que estás realizando. En mi caso, como te digo, pues tuve la oportunidad de estar en distintas áreas, ¿no? Muchas de ellas en ventas y también en mercadotecnia, que es algo que siempre me ha gustado. Y luego Sanborns, pues es una empresa muy viva, que todos los días están sucediendo cosas diferentes, ¿no? En donde tienes pues mucha relación con los clientes, tienes una clientela que reacciona mucho cada vez que metes algún área nueva o que hay pues algún nuevo producto o servicio. Y en el caso de las telecomunicaciones, me gusta mucho que es una empresa donde existe una competencia muy intensa, que es muy intensiva en inversión, porque necesitas invertir mucho para estar actualizado y para poder crecer tu infraestructura, pero sobre todo que tienes un desarrollo tecnológico muy importante y son básicamente las dos cosas que más me han gustado, ¿no? Esa posibilidad de tener contacto con la gente, tanto con personal como con los clientes en una operación muy dinámica comercialmente como lo es ambos. Y en el lado de Telmex y de América Móvil en general, es que eso ahorita platico un poco más de lo que involucra América Móvil, pues con ese contacto con la tecnología y con la importancia de que pues eres una empresa que está dándole conectividad a los países en los que estás presente, ¿no? Ahora, hoy eres el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso. ¿Cuál es tu rol Sí. como presidente? Mira, desde hace mucho tiempo, durante algunos, y es común todavía en muchas empresas, que la función del presidente del consejo y el director general sean la misma persona. Y nosotros hemos ido encontrando que el tener esas dos posiciones separadas nos permite tener un enfoque mucho más dinámico, porque el director general está muy enfocado en el desarrollo de la operación de la empresa y el presidente del consejo, además de acompañarlo en parte de ese proceso, puede estar mucho más dedicado a la estrategia hacia adelante, ¿no? A qué estrategia, hacia dónde vienen los nuevos retos que podemos tener, etcétera. Entonces, esa combinación de tener la visión de estrategia y de operación, pues nos ha dado un resultado muy bueno porque nos permite tener pues una aproximación, te diría, mucho más completa, porque muchas veces cuando estás solamente en la operación, pues tu enfoque se vuelve pues más de corto plazo, se vuelve más inmediato, aun cuando estás con proyectos que pueden tener muy largo plazo, el día a día es muy específico, vamos a decirlo. Sí. Y en cambio, el presidente del consejo puede tener pues un poco más de capacidad de destinarle tiempo a estudiar más la estrategia, lo nuevo que está viniendo y también interactuar con los consejeros para ver recomendaciones de a lo mejor otras industrias que a lo mejor tú no las tenías tan presentes. Entonces, a final de cuentas, creo que la respuesta eh, el presidente del consejo se involucra un poco más en la estrategia y en la interacción todos los días con el director y con los miembros de su equipo en el desarrollo de las empresas. Entonces, más que el presidente esté involucrado como en la ejecución y en el día a día, es un poco más de qué vamos a hacer nuevo, qué estrategias vamos a utilizar. O sea, es un poco más, como mencionas, la parte estratégica. Estratégica. Y la ventaja es que como además muchos de los que estamos ahorita en la función de presidentes del consejo venimos de la operación, entendemos también muy bien la operación, entonces eso te hace también tener más conciencia de las cosas que son viables, las que no, las que pueden ser importantes. La implementación muchas veces, aunque sea una idea muy buena, la implementación puede ser muy complicada. Entonces, teniendo experiencia en operación, pues te da también un campo mucho más
completo, vamos a Claro. decir, para poderlo estudiar. Sí, porque al momento de que tú o sea, no puedes dar estrategias que no sabes si se van a poder implementar o no. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Samors, a lo mejor decimos, oye, hay que meter este nuevo departamento, es lo que está viniendo en la tendencia en otro país, pero a lo mejor la realidad de Samors es diferente, o a lo mejor la implementación de algo así, pues está adelantado a su tiempo y no va a funcionar, ¿no? A lo mejor tanto el personal como los clientes no van a entender de qué estás hablando porque no es algo que esté muy presente en ellos. Entonces te digo, el tener el pulso de la operación y al mismo tiempo poder estar estudiando estrategia te hace que tu visión, que nunca estás exento de cometer errores, pero pues hace que tu visión sea un poco más completa, ¿no? Oye, Carlos, y cuéntame un poquito de cuál ha sido el reto más grande que has tenido como presidente. Pues yo creo que hablar de uno solo es muy difícil, ¿no? Yo creo que todos los momentos traen retos importantes y, y, y bueno, la verdad es que sí hemos pasado por retos muy fuertes. Yo creo que los más importantes como tales han sido la transformación que hemos desarrollado dentro de las empresas en las que hemos estado, ¿no? La transformación de Samos, por ejemplo, cuando entró Grupo Carso, porque además parte que tiene bonita la historia de Grupo Carso es que ha mexicanizado muchas empresas. Entonces, en el caso de Samos, era una empresa donde los dueños en ese entonces eran Walgreens, ¿no? Que es una empresa americana que conocemos muy bien. Y bueno, en ese entonces Samos tenía 32 tiendas, era una sola cadena. La composición de la tienda pues estaba muy cargada hacia artesanías y hacia cosas que en donde cuando estás en un proyecto de expansión pues ya no tienen la relevancia que tenían anteriormente o lo tienen en algunas zonas pero no para todas, ¿no? No existía la telefonía móvil, no existía, había muchas cosas que no existían en ese entonces. Las televisiones estábamos apenas brincando de las que seguramente a ti y a los que nos escuchan no les tocaron, pero unas cajas muy grandes, con tamaños muy limitados, y de repente entraron pues las pantallas planas que son las que conocemos hoy en día, y fue toda una transformación. Entonces, ¿cómo incorporar todo lo nuevo que está viniendo en el formato de las tiendas sin que las tiendas pierdan el concepto tradicional? Porque pues Amor no deja de ser un concepto que hemos vivido pues, durante muchísimas generaciones, ¿no? Fue un concepto que se fundó en 1903. Entonces, primero, ese reto de ir modernizando las operaciones y transformándolas sin que pierdan su esencia. Tercero, el crecimiento. Segundo, el crecimiento, ¿no? Fue uno de los retos más importantes porque fue tanto el crecimiento orgánico, es decir, el crecimiento en el número de tiendas, llegar a nuevas plazas, llegar en algunos casos a otros países, poder soportar el crecimiento capacitando a la gente en un formato que no es como una cadena de fast food, que ya tienes manuales muy hechos y es un concepto muy digerible. Aquí el proyecto de crecimiento era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que primero la transformación, segundo el crecimiento y tercero el crecimiento hacia nuevas cadenas. Cuando Samos adquiere Sears, pues Sears era una cadena que estaba muy deteriorada. Entonces fue un proceso de transformación muy profundo ahí sí, básicamente en todas las áreas, desde la composición de la mercancía, el diseño de las tiendas, la capacitación de la gente, la credibilidad con los clientes, con las campañas presentando el nuevo formato que estábamos desarrollando, etcétera. Y en el caso de las telecomunicaciones, pues creo que ha habido momentos también muy importantes. El primero fue pues lidiar con el rezago terrible que tenía Telmex cuando se privatiza. Era la última empresa en telecomunicaciones, creo que estábamos solamente por delante de Haití. Las centrales eran electromecánicas y analógicas que ya no se utilizaban en ningún lugar del mundo. La demanda insatisfecha era de 2 años, es decir, tú pedías una línea y te la entregaban dentro de 2 años, ¿no? La parte de servicio era terrible, la infraestructura estaba totalmente deteriorada, entonces fue un proceso de transformación profundo y muy complejo. Por darte algunos datos, en ese entonces la escolaridad promedio del personal de Telmex era de 5 años, hoy estamos en 16. Entonces fue un proceso tanto en la infraestructura como hacia los clientes, como hacia el personal, de un trabajo súper intenso. Y la siguiente etapa en telecomunicaciones pues fue migrar de una empresa de telefonía
a una empresa de telecomunicaciones y hoy en día a una empresa de conectividad con servicios físicos, virtuales, convergentes, en fin, todo lo que vemos. Y la tercera etapa importante en las telecomunicaciones, pues fue la expansión de América Móvil, ¿no? Que hoy en día es una empresa que está en 25 países, tanto en América como en Europa, y bueno, compitiendo intensamente en todos los servicios de conectividad y comunicación que hay, que son tan relevantes. Entonces, digo, perdóname que te eche tanto rollo en mi explicación, pero a final de cuentas, creo que no hay un solo proceso de transformación, sino son muchos procesos en donde todos son importantes y en donde uno te da la base para que puedas continuar con los que eventualmente vas a tener que seguir haciendo, ¿no? Ahora, esos son retos que se te han presentado que afortunadamente, pues, han logrado saltar y han salido bien. Pero ¿alguna mala experiencia que hayan tenido, algo que recuerdes y cuál fue el aprendizaje? Sí, sin duda, mira, como te digo, yo creo que todos cometemos errores. Lo que es muy importante, y es algo que tenemos en los principios del grupo, es analizar, porque luego tendemos a ser muy optimistas cuando vamos a tomar una decisión. No siempre nos imaginamos un escenario donde luego un nuevo producto va a tener muy buenas ventas y se va a justificar y ves los retornos de inversión, los planes de retorno de inversión y bueno, son a veces pues muy optimistas en función de que pues estás suponiendo una realidad que a lo mejor no existe, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre hacemos en el grupo es primero estudiar qué es lo peor que nos puede pasar si tomamos una decisión. O sea, saber qué es lo que va a pasar si esta decisión no funciona, qué tanto impacto va a tener, etcétera. Y eso te permite dos cosas. La primera es que estando consciente de cuál es tu peor escenario, cuando tomas la decisión es más fácil tomarla, ¿no? Ya tienes asumido que es algo que te puede pasar. Y la segunda es que si te llega a suceder, ya sabes cómo vas a reaccionar. Entonces, eso te permite también recuperarte, pues relativamente rápido, no quiero decir fácil, pero relativamente rápido de los errores. Y la tercera, pues es ser muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy frío si tienes que tomar una decisión, porque muchas veces cuando hacemos algo y no está funcionando, pues lo normal es que te enfoques en ver cómo lo haces que funcione a fuerza y dejarlo, y te cuesta mucho trabajo a veces tomar una decisión radical. Entonces, cuando pues es evidente que la tienes que tomar, pues tomarla, ¿no? No estarle dando muchas vueltas. Y muchas veces nos han pasado, hemos cometido errores por estar fuera de tiempo. Mira, ¿qué será? Yo creo que antes del 2000 debe de haber sido finales de los 90. Eh, la telefonía celular apenas estaban desarrollándose las redes de 2G, ¿no? Y para darte algún parámetro muy fácil de entender, con el 2G, vamos a decir que la identificación de las Gs es la capacidad de velocidad, ¿no? La velocidad del ancho de banda que tienes y la respuesta, que se llama latencia, no la velocidad de respuesta. Entonces, con el 2G nos permitió mandar mensajes de texto, ¿no? Nos permitió en teléfonos con teclados alfanuméricos mandar mensajes de texto. Después vino conceptos que también no creo que te hayan tocado, pero la BlackBerry, la Palm, que ya tenían un alfanumérico, etcétera, que tenían ya un teclado con letras. Entonces, el 2G nos permitió mandar mensajes de texto. El 3G permitió, la velocidad fue suficiente para que se desarrollaran los teléfonos inteligentes. Entonces viene el lanzamiento del iPhone, ¿no? Vienen las tiendas de aplicaciones. Entonces, el 3G nos permitió utilizar aplicaciones. El 4G nos permitió, el ancho de banda nos permitió manejar servicios de streaming, nos permitió manejar servicios de música, de video, en fin, todos los servicios de streaming que conocemos. Y hoy el 5G lo que va a permitir es que, así como nos hemos conectado entre las personas, ahora se puedan conectar las cosas. Entonces, que una máquina pueda estar automatizada, conectada con otra y puedas tener un proceso más automatizado. Entonces, te cuento todo esto para regresarme al error. Entonces, en ese entonces las redes eran de 2G, el ancho de banda era muy chiquito. Y la única página de música que existía era iTunes. Y decidimos sacar una página de música que complementara todo, porque iTunes solamente podrías comprar canciones. Todavía no existía el iPhone, eran iPods, no era un dispositivo para tocar música. Existían ya muchas otras marcas de dispositivos en MP3.
Entonces hicimos una página donde podías comprar música igual que iTunes, podías escuchar estaciones de radio en streaming, podías suscribirte a un servicio, no me acuerdo si era por $1, con Real Player, en donde ya podías tocar la música a través del reproductor de Real Player, como hoy lo haces con Spotify o Claro Música, cualquiera de las otras. Tenías noticias relacionadas con la música y tenías muchas opciones. Entonces, fue un trabajo muy intenso. Lanzamos la página y nos encontramos con 2 errores. La primera es que en ese entonces no estaba, como no había aplicaciones, era muy difícil para el usuario poderte suscribir al servicio de suscripción. No había dónde tocarlo porque pues ni tu coche ni tu teléfono en ese entonces lo podían tocar. Y luego no existía autorizado por las disqueras el MP3, no que es en los formatos que vienen hoy en día las canciones que compras. Entonces existían 2 formatos, uno que era el ASC de Apple y otro que era el WMA de Windows. Y en los iPods, que eran el 80 o 90% de los dispositivos, solamente podías descargar el formato de Apple. Y todas las demás plataformas usaban el formato de Windows. Entonces salimos con la página. Primer error, no se puede descargar la música que compras en los iPods. Segundo error, es difícil porque la suscripción con Real Player para poder escuchar toda la música que quisieras, todavía no había aplicaciones, entonces tenías que incorporar el player, digo, la solución de Real Player para poderla tocar. Y la tuvimos que cerrar después de hacer un trabajo de muchos meses, digitalizar música porque todavía no estaba digitalizada. Y bueno, pues fue algo que en cuanto nos dimos cuenta de muchas cosas que no habíamos previsto, pues fue un fracaso y lo tuvimos que cerrar. Y casualmente, cuando empezamos a trabajar en Claro Música hace pocos años y estábamos viendo cómo reconfigurarla, abrimos el PowerPoint de lo que habíamos hecho en los 90s, ¿no? Esa plataforma se llamaba Bion. Entonces abrimos el PowerPoint de Bion, así, ya sabes, del año del caldo, y dijimos, esto es lo que vamos a hacer. Lo mismo que hicimos en ese momento que no funcionó, hoy sí puede funcionar. Entonces, Claro Música, por ejemplo, tienes el catálogo de canciones como lo tiene Spotify, pero puedes comprar música también si quieres comprar canciones. Tienes todas las estaciones de radio del mundo, entonces puedes escuchar estaciones de música o habladas de cualquier país. Puedes tener servicios agregados como de karaoke, como de podcast, como de todo lo que le interesa a la gente. Entonces la idea de esto es que en una sola plataforma puedas tener a todo el acceso de contacto con la música. Es que te digo, fue un error que cometimos en ese momento porque pues estaba adelantado, pero fue lo usamos de base para construir lo que estamos haciendo hoy en día y que pues es una plataforma, es una aplicación muy exitosa que nos ha dado muy buen resultado, pero pues como esos hay muchísimos ejemplos, ¿no? Lo importante, perdón que me extienda en esto, pero lo importante es, que te des cuenta cuando cometiste un error o algo no funcionó, que tomes la decisión, que digas, oye, no funcionó, la cerramos, la modificamos, lo que sea, pero tienes que tomar una decisión que te regrese a la realidad. La segunda es tener claro por qué no funcionó. Y si es algo que ya no tiene solución, pues tomar la decisión y cerrarlo. Pero no olvidarte de ello, porque muchas veces las cosas no funcionan porque no era el momento adecuado, porque no estaba dirigida para el mercado adecuado, porque le faltaba algún complemento que en ese entonces no lo tenía. Y probablemente más adelante le llegue su momento o probablemente reubicando tu decisión puede ser que sea exitosa. El tema es que hay que ser frío en la decisión y al mismo tiempo entender cuáles fueron las razones para ver si con eso pues te puede llevar a otra decisión y si no, pues tomar la decisión de tomarlo pues como un error o como un fracaso, como tú quieras, pero guardarlo como experiencia, porque son las experiencias. La verdad es que se aprende más de las veces que fallamos que de las veces que acertamos. El chiste es que nuestros fallos pues no sean constantes y no sean grandes. Por eso te decía el siempre dimensionar cuál es tu peor escenario a la hora de tomar una decisión para que sea algo que tengas consciente y con lo que puedas reaccionar. Ahora, tú todos los días estás tomando muchísimas decisiones.
¿consideras que has mejorado en la toma de decisiones de cada día o siempre tuviste la habilidad de, como mencionas, de ser frío en la toma de decisiones? Cuando tienes una discusión con gente que entiende mejor que tú la implicación que va a tener una decisión en el área que la estás tomando, por ejemplo, si hace una decisión que va a impactar a finanzas, pues con la gente que está operando la administración y las finanzas de la empresa. Si es algo operativo, pues con los que están involucrados directamente con la operación. Cuando tú tienes esa interacción, se vuelve, siempre, lo importante en las decisiones es que tengas los elementos, entre mejores elementos tengas para tomar una decisión, menos errores vas a cometer. Y lo ideal es que esos elementos te lleven a que casi sea de sentido común tomar o no tomar la decisión. Realmente la diferencia entre una decisión y otra es que cuando tú interactúas con tu equipo y hay una decisión que va a afectar a un área, pero va a ayudar a otra, pues obviamente unos lo van a defender y otras otra área no va a querer que se implemente. Entonces ahí es donde tú tienes que ver la implicación que tiene para el contexto en general, ¿no? Ahí es donde realmente se involucran decisiones en donde tienes que imponer una decisión. El resto de las decisiones muchas veces, como te digo, entre más puedas discutirlo con la gente que va a ser a quien la decisión les va a impactar, y tener esa interacción, no solamente te va a ayudar a tomar mejor la decisión, vas a conocer a lo mejor cosas que no sabías de las implicaciones que puede tener el que tomes la decisión. Entonces, escuchar a los que saben, eh, compartir los pros y los contras de la decisión que estás por tomar. Y tercero, pues conocer lo más posible, nuevamente el peor escenario de lo que pueda pasar con esa decisión. Y cuando no haya un criterio unido a la hora de tomar una decisión, pues tú eres el que tiene que ver por el todo y no solamente por un área y en base a eso tomar la decisión. A veces las decisiones las tienes que tomar por algo desconocido, ¿no? Si le apostamos a esta tecnología que nadie la tiene implementada o no, a veces las decisiones las puedes probar, ¿no? En el caso de Samors, por ejemplo, decimos, a ver, vamos a probar esto en 5 tiendas y vamos a ver el efecto. Entonces, siempre Ir poco a poco. tienes un margen de maniobra, pero, como te digo, lo importante es que llegues a ese punto donde casi es de sentido común tomar la decisión o donde ya es imperante que la tengas que tomar o donde estés convencido que la tienes que tomar, ¿no? Lo que sí es muy importante es escuchar de la gente que va a estar involucrada con esa decisión, los pros y los contras que te puedan expresar cada quien para ver si los pros son mejores que los contras. Entonces, siempre antes de tomar una decisión, poner tu lista de pros y contras y ver Y discutirla, ¿no? Discutirla sí, abiertamente con la gente que sabe. con la gente que sabe. Eh, Tenemos muchos ejemplos. Mira, por ejemplo, en un momento teníamos muchos problemas en los centros de atención de Telcel, ¿no? Teníamos muchas quejas de clientes. Y lo que hicimos fue, en vez de llegar con algo sofisticado y decir, vamos a hacer este cambio, pues invitamos a los vendedores y los gerentes de las tiendas para discutir el tema. Y había un concepto que en ese entonces implementaron que se llamaba unifila. Entonces todos estamos en la misma fila, independientemente de cuál fuera nuestro problema o nuestro tema. Entonces, si tú ibas a contratar una línea nueva, a lo mejor te tomaba 20 minutos o 30 minutos, y si yo iba por una duda en mi factura, a lo mejor tomaba 5 minutos. Si yo estaba formado atrás de ti, ya ya mi tiempo de espera se volvía de 35 minutos por algo que podía ser de 5. Entonces, cuando escuchamos a los vendedores y a los gerentes y vimos porque muchas veces las decisiones es cambiar procesos, no nada más implementar cosas nuevas. A la hora que toman la decisión de cambiar el proceso, pues se eliminaron todas esas quejas que habíamos tenido por ese concepto. Entonces, yo creo que es bien importante escuchar y darle a la gente la confianza para que exprese su opinión, y eso nuevamente te va dando a ti más elementos para que a la hora que tomes tu decisión, aun cuando no sean los elementos, no los hayas considerado, cuando menos ya lo sabes. Y sabes que a lo mejor te va a pasar alguna de las cosas que te
Dijeron, entonces, entre mejor informado estés, no digo más, sino mejor informado, pues más acertadas van a ser tus decisiones, aunque pues siempre muchas de tus decisiones te van a hacer cometer errores, pero si traes tu peor escenario visualizado, pues esos errores van a hacer que los recompongas más rápido, ¿no? Claro. Carlos, sabemos que desde pequeño has tenido una relación muy cercana con tu papá hasta el día de hoy. Pero, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado? Pues mira, muchos, o sea, yo creo que la oportunidad de trabajar con mi papá y mis hermanos de tantos años, pues sin duda alguna ha sido lo mejor que me podría pasar, no solo en mi vida profesional, sino especialmente en la personal. Yo creo que lo más importante es el saber que tienes que tener equilibrio en tu vida, ¿no? Ni todo es trabajo, ni todo es descanso. Entonces, lo primero es tener un equilibrio en tu vida y la segunda es tener muy claras tus prioridades, ¿no? Tener clara que la prioridad pues es tu familia, es tu vida personal, es tus amigos, es tu crecimiento como persona y que tu vida profesional pues es una responsabilidad muy grande a la que le tienes que dedicar pues todo el tiempo y toda la energía para hacerlo lo mejor posible, más sabiendo que de las decisiones que tomas pues puede impactar en muchas personas eh, el tomar buenas decisiones para bien, ¿no? Entonces yo creo que te diría que el equilibrio y la prioridad de tus valores ha sido lo más importante que he aprendido de mi papá, de mi mamá y por supuesto de mis hermanos en general de mi familia. Y ahora que hablas de los valores, para ti, ¿cuáles han sido los valores que te han guiado tanto de manera personal, tanto de manera empresarial? Mira, yo te diría, el primero pues es tener claros cuáles son tus valores, ¿no? Mi familia, sin duda alguna, para mí es lo más importante, ¿no? El poder dedicarle tiempo a mis amigos, el poder tener ese espacio personal es muy importante. Y con mi trabajo, pues el buscar prepararme lo mejor posible y el buscar ir generando pues esa experiencia que te permite cada vez tener pues decisiones más acertadas y reponerte de las que no fueron acertadas. Otro punto que es muy importante es tener curiosidad por todo, ¿no? Yo creo que el que puedas hablar con gente que piensa distinto a ti, entender sus razones, poderlas discutir, el tener una mentalidad abierta es muy importante, ¿no? Una frase que le escuché hace mucho a mi papá, me dijo que no era de él, pero se me hace fundamental. Dice que cuando las ideas se convierten en creencias, pierden la capacidad de ser discutidas. Y eso nos pasa en todo, nos pasa en política, nos pasa en religión, nos pasa en las empresas. Entonces, tener una mente abierta y tener siempre la capacidad de aprender de los demás, aunque no estés de acuerdo con ellos. Y la otra, curiosidad, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad, me encanta conocer cosas de historia que no sabía, me encanta escuchar pensamientos en un libro de ensayo que tampoco eh, eh, los había pensado, me encanta conocer cosas nuevas, ¿no? Estando relacionada con la tecnología, pues entender muchos de los avances tecnológicos, por dónde vienen, qué impactos pueden tener. Entonces yo creo que tener curiosidad en la vida es muy importante. Y la otra es destinarle el tiempo bien a las cosas. O sea, si estás con tu familia, no estar pensando en el trabajo. Y si estás en el trabajo, estar pensando en lo que estás haciendo. Muchas veces estamos en una discusión de telecomunicaciones y a los 5 minutos estamos hablando de los proveedores de café y si vamos a sacar nuevos tipos de café en Samors. Después a lo mejor estoy platicando con un escritor que acaba de escribir su libro y me está platicando de qué se trata. Entonces, poderte cambiar de canal y para que le puedas destinar pues toda tu atención y tu capacidad a lo que estés viendo en ese momento es muy importante, ¿no? Te resumiéndote nuevamente las prioridades, los valores, la curiosidad y la apertura para poder aprender de todo el mundo y aprender de muchas cosas. Ahora, habla sobre el balance, ¿no? De si vas a estar con tu familia, vas a estar con tu familia, si vas a estar en el trabajo, vas a estar en el trabajo. Pero se vuelve un poco más complicado cuando en el trabajo está tu familia, ¿no? Trabajas con tu familia y es un problema que se escucha mucho en las empresas familiares, ¿no? Se pelearon o en la familia o en el trabajo porque ¿cómo ustedes lo manejan y cómo logran separar entre la vida familiar y empresarial? Mira, nosotros desde muy chicos hemos estado trabajando en esto. Nunca tuvimos una presión familiar por trabajar aquí. Siempre tuvimos la libertad de dedicarnos a lo que quisiéramos, porque
si no es algo que tú quieras hacer, pues primero te frustras todo, o sea, puede ser muy frustrante para tu vida y también se vuelve muy frustrante para la empresa. Entonces, lo primero es que estamos aquí después de muchos años de trabajo en los que hemos interactuado pues toda la vida entre nosotros, ¿no? La segunda es que sabemos que para nosotros es una responsabilidad, no una ambición personal. Entonces, cuando estamos hablando de temas de trabajo, estamos viendo qué es lo mejor para la empresa, no es un tema de egos, de poder o de cosas así, sino de compromiso en la responsabilidad que tenemos. Y pues la tercera es que pues a final de cuentas, tu gente cercana de tantos años como es tu familia, pues son tus mejores consejeros, son los que te van a decir muchas veces cosas que no has visto, cosas que no te has dado cuenta. Entonces, al revés, en el caso de nosotros, la interacción es muy importante y muy buena. Yo mis primeras llamadas cuando tengo dudas, pues es con mis hermanos, por supuesto con mi papá, no hay duda que tal, pero cuando son los del día a día, mis llamadas más comunes son con ellos. Y creo que a final de cuentas, cuando tú tienes muy claro que la empresa es una responsabilidad y que en ese lo que tú tienes que hacer es buscar cómo tomas las mejores decisiones, cuando cada uno va acomodándose de acuerdo a las habilidades que tiene o, a los, o al gusto que tiene por cierta actividad, se vuelve muy complementario. Ahora entiendo perfecto tu punto. Me regaló un amigo de Guadalajara que se llama Foy Urrea, de Herramientas Urrea, un libro que toca muy bien muchos conceptos de cómo las empresas familiares son dos temas interesantes. El primero es cuando las empresas familiares pasan, sobre todo a la tercera generación, que ya hay mucho más personas involucradas, cómo poder institucionalizar el proceso de la empresa, separando el consejo familiar del consejo de administración, del consejo de accionistas. Y el otro es cómo una empresa familiar debe de tender a la institucionalización para que los procesos ya estén muy claros, muy concretos y no haya improvisación en el manejo de las decisiones, ¿no? Entonces, te digo, en el caso de nosotros, pues ha sido algo con lo que nos han formado toda la vida y que al revés se vuelve algo muy privilegiado para nosotros el poder tener esa cercanía y ese contacto. Pero hay muchos, para empresas que estén con esa problemática o con la inquietud de cómo prever una problemática así. Creo que hay ya bastantes libros que hablan muy bien y documentos que hablan muy bien de ideas de cómo se pueden atender. A mí particularmente este libro me gustó mucho y con mucho gusto te dejo una copia si quieres ahorita terminando. Feliz. Yo que él puede ser alguien muy interesante para escuchar en un podcast hablando específicamente de ese tema que es a lo que le ha dedicado mucho tiempo, ¿no? Súper, pues yo feliz. Carlos, tú eres el hijo mayor y siempre ser el hijo mayor implica ahora sí que un peso tanto social como emocional. Pero tú no solo eres el hijo mayor, sino que eres el primogénito de uno de los empresarios más importantes del mundo. ¿Cómo, cómo has vivido con eso? ¿Cómo te has sentido con eso? Pues mira, primero es que nunca ha habido diferencia entre nosotros, ¿no? O sea, siempre el trato con mis hermanos fue igual entre todos, ¿no? Nunca hubo una diferenciación por ser el primogénito y siempre hubo una convivencia y lo que buscaron mis papás es que hubiera una convivencia muy sana y muy complementaria entre nosotros. Entonces, pues ese tema te diría que no es algo con lo que a mí personalmente me haya impactado. Pues el nombre, sí, como dices, tengo el mismo nombre que mi papá, y pues para mí, primero es un privilegio y segundo es una responsabilidad, aunque ya sabes que te identifican a uno y a otro, ¿no? Al principio era pues, ¿qué pasa si hago una tontería y pues bueno, pero ya como cada uno vamos teniendo nuestra personalidad y nuestra individualidad, no es algo ni que me pese ni con lo que esté lidiando, vamos a decir, al revés, yo siento que me siento muy privilegiado me siento sobre todo muy privilegiado de la convivencia que tengo con mis hermanos y de esta relación familiar en donde nunca ha habido una diferenciación por eso, ¿no? Ahora, ustedes tienen la Fundación Carlos Slim y creo yo que hablan muy poco de ella y hacen cosas maravillosas. Gracias. Cuéntanos un poco de qué es lo que hacen en la Fundación Carlos Slim. Mira, te platico un poco el principio de la fundación, porque creo que eso es lo que la hace muy interesante. Tradicionalmente, eh,
muchos empresarios o muchas empresas lo que hacen es crear asociaciones o fundaciones paralelas a las empresas, que digo, también es un poco el caso de la nuestra, pero ahorita te digo dónde voy, que están totalmente desligadas de la función empresarial. El segundo, no error, pero la segunda diferencia que tienen es que muchas veces a esas fundaciones lo primero que hacen es destinarle mucho dinero y después buscar en qué se lo van a gastar o en dónde lo van a incorporar. Entonces, lo primero es que al hacer una organización totalmente separada es que haces organizaciones con mucha estructura, que se vuelven burocráticas, que tienen un gasto muy grande en su operación y que están desligadas de las realidades de los problemas. Muchas veces, ¿no? Son como estructuras independientes que en muchos casos, te digo, se pueden volver un poco burocráticas. Y el segundo es que cuando tú tienes recursos y lo que estás buscando en qué gastártelo, pues tu dinámica cambia totalmente. Lo que hemos hecho nosotros es, primero sí, la fundación está muy capitalizada, son fundaciones que tienen mucha capacidad de hacer cosas, pero lo que hacemos nosotros es buscar grandes soluciones. Entonces, por decirte algún ejemplo muy claro, ¿qué queremos nosotros? Poder tener impactos positivos en el desarrollo de cosas que pueden llegarle a mucha gente. Eso se llama salud, porque pues primero desde la madre embarazada empiezas con la nutrición de la mamá para que los niños puedan desarrollarse bien. Cuando los niños nacen, con la nutrición de los niños para que puedan desarrollar todas sus capacidades. Si hay un problema de desnutrición los primeros 2 años, que es cuando más crece el cerebro, es muy difícil que esos efectos los puedas resolver después. En cambio, si tienes una buena nutrición los 2 primeros años y tienes una mala nutrición los siguientes, es una desnutrición que puedes recuperar muy fácil. Entonces, empiezas con el embarazo, con el parto, con los primeros 2 años y luego toda la línea de vida de lo que nos va pasando, ¿no? A qué enfermedades nos vamos enfrentando, etcétera. Entonces, la primera gran área de la fundación es salud. Entonces, estamos en programas de nutrición de las madres, de nutrición infantil, ¿no? De apoyo a la vacunación, de erradicación de enfermedades, ¿no? Como es el caso, estamos con la Gates Foundation y otras buscando eliminar la polio en el mundo. Estamos también buscando eliminar la malaria, buscando eliminar algunas enfermedades, otro apoyando vacunación. Desarrollamos la cartilla de vacunación electrónica para que todo el mundo pueda tener ya, las mamás puedan llevar muy fácil la cartilla de vacunación junto con los pediatras. Estamos en programas de apoyo a parteras en comunidades muy marginadas donde hay mucha mortalidad de las madres en el parto, ¿no? En donde estos programas, además de la capacitación, les damos equipamiento para que puedan hacer el monitoreo y los resultados han sido increíbles. Ha habido regiones en donde se ha reducido en más de 80% la mortalidad de las mamás y los bebés en el parto en estas comunidades. Y después nos vamos a enfermedades crónicas, ¿no? A diabetes, obesidad, a hipertensión, a investigación, y de ahí nos vamos a equipamiento de instituciones públicas y luego a programas específicos como fue el apoyo a la vacunación durante el COVID y el centro Citibanamex, que se convirtió en un hospital temporal para tener pacientes con COVID. Fue tan importante que duplicó la capacidad de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para atender pacientes con COVID. Y hay estimaciones de que gracias a este centro la Ciudad de México estuvo entre 3 y 4 meses menos en semáforo rojo de lo que hubiera estado. O sea que también el impacto económico fue muy importante. Pero bueno, eso es salud. Después, el siguiente gran tema es educación. ¿Cómo poder llevar educación a muchísimas personas? Tenemos un programa de becas muy grande a los mejores estudiantes de México. A la fecha son más de 400,000 becas las que se han dado. Hay un programa de becas alimentarias en la UNAM para chavos que llegaron sin poder desayunar y sin poder comer, que también hace que suba el rendimiento, que ellos estén mejor, etcétera. Ha habido un programa de automatización de escuelas, ¿no? En donde cuenten con conectividad y con internet. Y hay un programa muy grande, si quieres ahorita lo explico más, no, ya no me voy a extender mucho, pero que es de educación digital. Okay. Entonces ya tiene salud, educación, cultura, deporte, ¿no? En deporte estamos en muchas actividades en 3 formatos diferentes. El primero es apoyar deporte masivo. Entonces está la Copa Telmex, ¿no? Que ya ha sido
como 15 veces el récord Guinness a la Copa de Fútbol más grande del mundo, la Copa Amateur más grande del mundo. Está Rintelmex, de donde han salido también muchos campeonas y campeones mexicanos de box. El segundo es deportistas de alto rendimiento, ¿no? En donde pues ha habido muchos ejemplos de deportistas muy destacados, y mucha actividad también con olímpicos y paralímpicos. El tercero en deporte es buscar que haya eventos internacionales relevantes en nuestro país, ¿no? Entonces buscar empujar eventos como pues el Gran Premio de México, como en algún momento estuvimos también en los Panamericanos, en fin, buscar que haya eventos internacionales que proyecten a México hacia afuera. Y la siguiente parte sería el empleo, ¿no? Es cómo poder estimular a que haya mucho más herramientas que estimulen y que al mismo tiempo faciliten el empleo en las personas. Otro es atención en desastres naturales, ¿no? Cuando hay un desastre natural, generalmente lo puedes prever fuera de los terremotos, ¿no? Un huracán lo ves que va a venir, cuando viene la época de lluvias ya sabes en qué lugares puede haber inundaciones, y entonces tenemos más de 5,000 voluntarios en todo el país, más la estructura de las empresas para apoyarlos como bodegas, para montar eh, eh, albergues temporales con conectividad gratuita, etcétera, etcétera. Y de aquí ya finalizo el punto con dos conceptos. El primero es, en la parte de educación, salud y empleo digital, creamos una plataforma que se llama Aprende, en donde en el caso de educación, pues están desde aritmética básica hasta maestrías y doctorados. Tenemos un acuerdo con Khan Academy en donde tradujimos todos sus contenidos a español, no solo para México, sino para todo el mundo habla hispana. Están los contenidos de Coursera, está un concepto que se llama edX, donde están los contenidos del MIT, de Harvard, de Stanford, etcétera, gratuitos en línea. Hay otro programa para empleo que se llama Capacítate para el Empleo, en donde con el formato de Khan Academy que te combina videos con material de estudio y con exámenes, te puedes capacitar en más de 500 oficios, ¿no? Desde electricista, plomero, mesera, garrotero, diseñadora de páginas de internet, manejador de páginas de redes sociales, etcétera. Y hay más de 500 oficios en los que te puedes capacitar. En los tres conceptos, en educación, en empleo y salud, tenemos más de 43 millones de usuarios únicos en la plataforma. Y algo que tiene la plataforma es que no solo es gratuito el contenido, sino la conectividad también. Entonces yo puedo estar en mi celular 24 horas conectado y no me quita un solo mega de mi plan de datos, para la gente que usa nuestros servicios. Y me regreso al principio. Entonces te decía que cuando la fundación está totalmente desligada de la empresa, pierde mucha capacidad. Si no tuviéramos la liga con América Móvil, pues el dar becas digitales sería prácticamente imposible, o el montar albergues conectados, pues sería prácticamente imposible. Cuando vino el desastre en Acapulco, la gente de Sambors montó cocinas y dimos muchísimas comidas al personal que estaba, no solo del grupo, en general abierto a la población. Dimos muchísimas comidas para las gentes que estaban trabajando allá. Entonces, el que la empresa, las actividades de la fundación pueden estar soportadas con la infraestructura de las empresas, les da una potencialización que no tienen cuando están solas. La segunda diferencia que te decía, de que primero se da el dinero y luego se buscan los programas, en el caso de nosotros al revés, buscamos grandes problemas y después vemos cómo destinamos todo lo que se necesite para resolverlos. Entonces queremos entrar a hacer grandes transformaciones en educación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos educación digital, necesitamos apoyar a la educación pública desde escuelas en donde hemos entrado con mantenimiento de ventanas y de reparar pupitres, etcétera, hasta el programa de Ayúdame a Llegar con las bicicletas para que los niños puedan llegar mejor a la escuela, hasta la educación digital. Entonces vemos, qué programas pueden ayudar a que se resuelva el problema. O sea, vamos del problema a la solución, no al revés, de la solución que es el dinero al problema. Entonces vamos del problema a la solución y vemos tanto iniciativas que podemos tener nosotros como de terceros, de cosas que ya estén funcionando. Muchas veces lo que vemos es personas que ya están trabajando en ello y lo que buscamos es cómo los podemos ayudar a que lo potencialicen y puedan tener mucho más alcance.
Entonces, esas dos maneras de trabajar distinto la fundación hace que también mucha gente dentro de las empresas se involucre en las decisiones. Si vamos a hablar de educación digital, pues imagínate tener a los expertos de Telmex y de Telcel aportándote qué innovaciones tecnológicas podemos meter o qué está pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, una es la vinculación, dos, con las personas más que con las empresas, pero es la vinculación entre fundación y empresas, y la otra, pues es el partir de grandes problemas a desarrollar y construir las soluciones que podamos implementar. Digo, perdóname que me extendí tanto. No, hombre, no te preocupes. Pues es que hacen ahora sí que muchísimas cosas. Ahora sí que toda la gente, ¿no? Tiene ahí a la mano totalmente gratis para pues, poder aprender ahora sí de lo que ellos quieran. Sí, mira, yo que a final de cuentas estamos viviendo una nueva era, que es algo que muy poca, que casi nadie entiende todavía. Esta nueva era la describió Alvin Toffler en los 80s o 70s. Y esta nueva era, cada era ha tenido sus paradigmas y ha tenido sus identidades. Entonces, por ejemplo, la primera era fue cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, que fue la revolución agrícola. A partir de ahí se crearon grandes imperios y todos los imperios que conocemos de la antigüedad. Después vino la revolución industrial y esa pues tuvo otros paradigmas y otras maneras de trabajar. La gran transformación fue que en la primera pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y eso hizo que hubiera más concentración de personas. La segunda hizo que pasáramos de ser sociedades rurales a ser sociedades urbanas. Ya la gente no vivía en comunidades rurales, sino que ya vivía en las ciudades. Y eso provocó que hubiera más interacción y entonces que hubiera pues un desarrollo de defensa de derechos, vinieron la creación de sindicatos, vino el derecho laboral, vinieron muchas cosas con ella. Hoy estamos pasando a la revolución más profunda y más rápida de todas. Y esta está haciendo que pasemos de ser sociedades locales a ser sociedades globales. Y la otra es que pasemos a ser sociedades inmediatas. Hoy todo lo tenemos en tiempo real. Y el sistema nervioso de esta nueva era es la conectividad. La conectividad es lo que te permite conectarte a todo y a todos desde cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a que hoy todos podamos estar conectados? ¿Qué es lo que debería, es el camino que hay que tomar para que todo el mundo tenga acceso a la conectividad? Que a la hora de que tú tienes acceso a todo, tienes acceso a salud, tienes acceso a educación, tienes acceso a capacitarte para el trabajo, tienes acceso a comprar cosas más baratas, tienes acceso a que si tú tienes una buena idea, la puedas comercializar globalmente, la puedas fondear eh, con, con, eh, con grupos que se dedican a estudiar ideas para generar startups. Pues, es decir, hoy en día la conectividad y esta nueva era te está dando la oportunidad de conectarte a todo y eso quiere decir que es una era de inclusión, ¿no? Entonces, si ya el qué aprendo, el qué hago y tal depende de mí, porque tengo tantos elementos de acceso, entonces lo que hay que buscar es que más gentes tengan acceso a través de la conectividad a educarse mejor, a capacitarse para tener una mejor oferta de empleo, a poder conocer más de su salud y poder tener una salud mucho más preventiva, ¿no? En donde en donde te cuides para no enfermarte, en donde puedas tener acceso a cultura para también aprender más cosas. Entonces, siendo esta una era de inclusión, lo que hay que hacer es construir primero las redes de conectividad que le permitan a todo el mundo estar conectado y segundo, que tengas contenidos en esas redes para que puedas tener, para que ya dependa de cada uno de nosotros si nos preparamos o no. Ya las oportunidades de acceso ahí están, ¿no? Entonces, pero de ahí luego meditas, por tanto que me puedes editar todo el rollo que te estoy echando, pero a final de cuentas la conclusión es que hoy en día las plataformas te permiten llevar soluciones a millones de personas, dándoles acceso hacia una sociedad que seguramente va a ser más incluyente, aunque en la transición pues vemos muchos desbarajustes por todos lados, pero no hay duda de que pues, va a ser una era muy inclusiva, ¿no? Ahora, Carlos, sabemos que tienes dos grandes pasiones. Una que es la Fórmula 1, los coches, que es evidente aquí en tu oficina que la tienes padrísima. Gracias. Y la otra, que poca gente sabe, es la música. Es que en tus tiempos libres eres DJ. Cuéntanos un poquito de estas dos pasiones, cómo nacieron, por qué. Mira, la del automovilismo desde muy chico, digo, yo me acuerdo de estar sentado chiquitito viendo
carreras en la televisión en el cuarto de mis papás y me acuerdo muy bien, porque yo, híjole, no sé cuántos años tendría, pero muy chico. Y me acuerdo que estaba una carrera de Fórmula 1 y yo le empecé a ir a Mario Andretti porque en ese entonces todavía corría con la bandera italiana y yo pensaba que era la de México, ¿no? Aunque tenía como 4 o 5 años. Y fue un deporte que siempre me gustó, pero cuando trabajé en Cigatapa, en el área de promociones que te comentaba, entendí mucho de lo que se hacía atrás, porque me iba con ellos cuando había carreras, en ese entonces era la Copa Malboro, pues era pues ir a pegar pósters en la mañana, estar levantando las carpas para la gente que iba a la carrera. En fin, me tocó conocer mucho de lo que cuando llegamos a un evento parece que está ahí por arte de magia y no ves todo lo que había atrás para que el evento pudiera suceder. Entonces eso me hizo entender mucho esa dimensión. Y la tercera fue el que para nosotros como empresa era muy importante porque pues va con modernidad, va con tecnología, va con competencia internacional intensa, va con trabajo en equipo, en fin, va mucho con lo que hacemos. Entonces, desde hace muchos años, en telecomunicaciones estuvimos metidos en el automovilismo. Entonces era con Lada, que era larga distancia, no era la marca de Telmex de larga distancia. Después ya con Telmex, después con Infinitum, ahora con Claro, que es la marca que tenemos en todos los países, salvo en Austria y en las operaciones de Austria y México, ¿no? Que en México sigue siendo Telcel. Eh, y entonces desde ahí como que fue un deporte que en todos los ángulos casaba con las cosas que hacíamos. Y entonces desde hace muchos años, varios patrocinadores que estábamos en esto, dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos a desarrollar un proyecto para que siempre haya consistencia de que haya pilotos participando, como lo lograron los brasileños? Veníamos en ese entonces de Adrián Fernández, que había puesto el nombre de México muy en alto, que había sido, pues después de los Rodríguez y Rebaque, el mexicano que había llegado a destacar internacionalmente. Y pues tuvimos muchos años con Adrián, junto con Quaker State y Tecate, y decíamos, bueno, el día que tú te retires, ¿quién sigue? No hay más proyectos, atrás venían en ese entonces Michelle Jordain y Mario Domínguez también construyeron sus carreras allá, pero a final de cuentas fue cómo podemos generar un proyecto que consistentemente tenga apoyo a talento que pueda estar llegando a representarnos como mexicanos y como latinoamericanos en el deporte. Y la siguiente etapa fue, bueno, ya estando un mexicano, ¿cómo podemos regresar el Gran Premio a México? Y ahí lo que digo, no hay empresa de entretenimiento para mí más importante que CIE, porque a diferencia de otras en el mundo como Live Nation y otras muy grandes, que ellos están muy enfocados en un sector que es música, ¿no? Sí está en deportes, está en música, está en mucho tipo de eventos. Y entonces cuando platicamos con ellos la posibilidad de plantear el que regresara el Gran Premio, pues ellos construyeron un proyecto muy importante que a Fórmula 1 desde el principio le gustó, ¿no? Que al gobierno, tanto al federal como de la ciudad, le interesaron mucho para que viniera a México, no por traer una carrera de coches, es por la forma como proyecta México ese fin de semana la Fórmula 1 en todo el mundo. Entonces fue, como decía, el construir primero un deporte que va mucho con nuestra marca, segundo, como a los que están en el mismo canal que a nosotros, trabajar juntos un proyecto para que hubiera presencia muy competitiva de mexicanos en el exterior. Y la tercera es ya contando como te decía un poco lo que pasaba con los rangos que manejamos los apoyos en deporte, ¿no? Cómo traer eventos que pudieran proyectar a México internacionalmente, como lo fue el caso del Gran Premio. El caso de la música siempre me ha gustado, no yo que a todos nos gusta la música, y cuando entré a Sanborns, a trabajar a Sanborns, el área de música era muy importante, ¿no? En ese entonces el departamento de discos era de los más importantes para Sanborns. Conocimos en el camino a, a los Marri, ¿no? A Isaac Yama Marri, que ellos habían desarrollado Mix Up. Ok. Y bueno, hicimos una relación de socios y de amigos de muchísimos años. Entonces eso hizo que estuviera todavía más cerca del tema de la música, y luego nos surgió la inquietud de hacer una disquera independiente. Entonces también pues en esa disquera tuvimos proyectos muy importantes. Esa se llamaba E35, la disquera que ganó varios Grammys. Y bueno, ha sido algo como que siempre lo he tenido presente en lo personal como gusto, pero también siempre ha sido algo
con lo que he estado muy en contacto por mi trabajo, te digo, tanto por Summers como por Mix Up y después por E35, ¿no? Carlos, y un poco para ir cerrando, Ah, y algún... lo de DJ ya no te lo conté. Ah, no, cuéntamelo, cuéntamelo. Mira, de DJ, de muy chico acompañaba a un primo. En ese entonces apenas empezaba a ver DJs en las fiestas, en las bodas y en los tal. Y un primo mío se dedicaba a eso, estaba recién salido de la escuela y se empezó a dedicar a eso. Creo que había solo 2 o 3 personas que lo hacían. Entonces yo siempre lo acompañaba. Yo no me podía quedar porque pues, yo era muy chico y ya en las noches ya no me podía quedar, pero yo siempre lo acompañaba a conectar, ya sabes, a probar audio y tal, probábamos discos, entonces yo medio practicaba con él y pues ya luego me iba Antes de que abriera de el... casa antes de que abriera, sí, mucho antes del evento, ¿no? Pues el evento era en la noche, un poco como te pasó y no haz de cuenta que llegas unas horas antes para montar Sí, todo. Entonces de ahí pues me empezó a gustar. Y luego pues soy muy amigo de varios DJs, ¿no? Que han estado en distintas discotecas y pues ellos me enseñaron mucho. Había días que iba y en vez de irme a divertir ahí a la discoteca y eso me quedaba con ellos en la cabina toda la y te noche. enseñaban y... Me enseñaban y además me encantaba porque vas viendo cómo ellos con la habilidad que tienen, pues pueden ir transformando el ambiente de un lugar, ¿no? Veías las reacciones de la gente con un tipo de música y con otra. Entonces, pues además de que me enseñaron, aprendí mucho de lo que significa lo que ellos hacen y pues de ahí me vino todo el tema así. Ahora, ahora sí, para ir cerrando y ya no quitarte más de tu tiempo, ¿algún último consejo que le quieras dejar a los jóvenes que quieren arrancar un nuevo proyecto, y ahora sí que a los jóvenes en general? Sí. Mira, yo creo que hoy tiene una oportunidad gigantesca, ¿no? Hoy hay apoyo para ideas nuevas como no lo había habido nunca. Hoy hay medios para promocionarlos como no los había habido nunca, ¿no? Las redes sociales hoy son un potencializador muy grande. Hoy hay la capacidad, antes tenías que formar una empresa y pues tener un área que te ayudara a llevar contabilidad, otra que te ayudara con mercadotecnia, otra que te ayudara con ventas. Hoy lo puedes hacer casi todo tú como persona. Tienes softwares que te resuelven casi todo, tienes medios para llegar a casi cualquiera. Hoy en día, una idea puede valer muchísimo en cuanto al potencial de desarrollo que tiene, cosa que antes no pasaba. Antes, pues entrabas a una empresa y si querías entrar como un producto nuevo, pues tenías que pasar una cadena de procesos muy grande. Hoy en día tienes muchísimo más oportunidades y apoyos para hacerla. En contraparte, tienes muchísimo más competencia y tienes un público pues mucho más selectivo porque tiene una gran variedad de cosas de dónde escoger. Entonces, lo primero que les diría es, también, perdón, algo que creo es que las redes sociales distorsionan mucho la realidad por 2 razones, porque ves a la gente en su mejor momento, ¿no? Es raro que veas en las redes sociales a un influencer platicándote cuando está deprimido y cuando le fue mal o cuando tuvo una mala experiencia. Casi siempre las redes sociales nos están llevando a aspirar a un éxito que muchas veces puede ser efímero o hasta inexistente. Y la segunda es que también lo que te planteas son muchos éxitos. Entonces pareciera muchas veces que es muy fácil, que depende nada más de echarle tantitas ganas, que no es algo a lo que te tengas que comprometer, sino que se te ocurre y al día siguiente ya pegó, no es algo en lo que tengas que estar dedicado. Y así no es la vida y así no es el éxito tampoco. Entonces, bueno, la primera es ser conscientes de que tienen las herramientas para hacerlo. Y por el otro lado, ser conscientes de que meter una idea o un producto es muy difícil, pero sobre todo requiere mucho análisis, un análisis muy realista. Te digo, casi siempre todos tendemos a ser optimistas en el proyecto de ingresos que le pongamos, pero no, ser muy realista en cuál es el peor escenario y entender que le tenemos que dedicar, o sea, si es algo que realmente queremos hacer, pues le tenemos que dedicar toda la pasión y toda la energía y el sacrificio que requiera para hacerlo. Entonces, pues que estén decididos a tener ese compromiso, que estén decididos a trabajarlo. Creo que hoy en día lo que más funciona es lo que está hecho en colaboración, ¿no? Que sepan aliarse con gentes que les sumen y les aporten para que sea más exitoso y que se comprometan con lo que hacen. Mira, a mí lo veo mucho en los deportistas y he tenido la oportunidad de platicar con muchos deportistas muy destacados
y todos lo que tienen es, mucha gente, como que siempre pensamos, no, este cuate o esta chava tenía una habilidad especial, ¿no? Y estos son de los que nacen cada 2 generaciones y es porque los genes, tal, y no vemos todos los sacrificios que hubo atrás para que llegaran a donde están. Yo creo que en lo que sí han tenido algo que no han tenido los demás es en la persistencia. Y si tú analizas a un Michael Jordan, a un Roger Federer, a un en mi época Senna, ahorita Verstappen, en fin, si tú no ves todos los sufrimientos que tuvieron que pasar para llegar en donde están, nunca vas a entender qué es lo que implica poder llegar a destacar en algo a ese nivel. Yo lo que digo es que en el éxito constante no hay improvisados. No es gente que se preparó, es gente que le costó, es gente que cometió errores, etcétera. Entonces, primero que estén conscientes de las herramientas que hoy les permiten hacer lo que quieran. Segundo, que se comprometan, que tengan ese compromiso de realmente trabajar y sacrificarse. Tercero, que asuman los fracasos o las malas etapas como parte de la experiencia. Y terceros, que no se den por vencidos. Si tienen un sueño o una actividad que realmente los entusiasma, pues no dejar de ser persistentes. Mira, si alguien conozco bien es a Checo, y Checo tuvo momentos muy duros y muchos momentos estuvo a punto de tirar la toalla. Si a alguien que yo conozca la frase de never give up o no, nunca te es por vencido, le hace justicia es a él, ¿no? Me ha tocado verlo en momentos durísimos, me ha tocado verlo en momentos que el 90% de los otros pilotos tiraron la toalla con cosas todavía menores a lo que le tocó sufrir. Entonces, pero así como la de él, pues es también la de Verstappen y así también es te digo, la de cualquier gente famosa que tú veas. Va a tener etapas donde pues tuvo que aguantarse los sacrificios, tuvo que trabajar muy duro, aprender sus experiencias y como te digo, pues no darse por vencido. Entonces, pues creo que está en una etapa increíble, pero hay que ponerse las pilas para trabajar y sobre todo no perder la vertical en tus principios y en tus valores, ¿no? Que esos, a final de cuentas, son lo más importante, porque si te desarrollas muy bien como profesional, pero como persona no estás desarrollado y no estás contento con lo que haces, sino que siempre estás en una etapa en donde nunca te sientes satisfecho y siempre es un tema de ambición, pues también qué triste, ¿no? Que el éxito te lleve a un fracaso, no nada más personal, sino un fracaso emocional. Entonces, que tengan claros sus valores, sus principios, que busquen tener una vida muy equilibrada y pues que la disfruten mucho porque se nos va muy rápido y lo padre pues es tener retos y poder trabajar por hacerlo realidad y pues saber que todos los momentos de fracaso que tuviste a final de cuentas son experiencias que te van a hacer más grande. Como te decía hace un momento, muchas veces aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Carlos, nos dejas con mensajes muy valiosos, con mensajes sobre todo muy claros. Agradecerte muchísimo por el tiempo, por darte la oportunidad de platicar con los jóvenes y agradecerte mucho por abrirnos aquí las puertas de tu oficina. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ustedes por haber venido hasta acá. Y pues bueno, espero que le guste alguna de las gentes que ven tu podcast y encantado de estar contigo y muchas felicidades. Gracias. Este fue el episodio número 8 de Crezcamos como los Grandes. Yo soy Tomás Karam y nos vemos en el siguiente episodio.